Puedo encontrar belleza a mi alrededor, puedo buscar un tiempo para crear, soltar palabras al aire e imaginar palabras al aire para volar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de Palabras al Aire. Espero que hayan podido vernos en el anterior y si no, lo pueden buscar en YouTube para ver si hicieron la tarea. Tengo algunas respuestas que ya después voy a compartir con ustedes, así que parece que algunos han podido hacer esas tareitas. Vamos a darle lugar a la palabra nuevamente al comienzo. Hablamos un poquito de que íbamos a ir desglosando esto de qué es escribir, qué es leer. ¿Hay una única forma de hacerlo o es variada la manera en que podemos acceder a la lectura, al libro, a la palabra? Les quiero compartir un texto de Laura de Betach donde ella hace una comparación entre el texto y el arte milenario del tejido, que puede ser también la costura o el bordado. Lamentablemente no tengo el libro, lo voy a leer de esta copia. En Oficio de Palabrera, Laura de Betach dice así: quisiera hablar de la escritura como tejido, trama o bordado, que va construyendo mundos, con tensiones, derechos, reveses, puntos corridos, nudos. Para quienes conocen de tejido o tejen o miran tejer, es fácil reconocer, ubicar y valorar todos estos elementos. Por eso lo importante es frecuentar lo suficientemente el mundo del tejido como para advertir cuando la tensión de la trama baja por error o porque es un recurso usado por el tejedor. Cuando un agujero cumple la función dentro del diseño o es un punto escapado. Bueno, me pareció interesante este texto para que vayamos trabajando un poquito cómo se construye el texto. Acá la comparamos con una obra artística, ¿no? Como puede ser el tejido, la costura, el bordado. Y puede ser con muchas otras también. Siempre está el arte, siempre está la emoción puesta y siempre está el oficio, el saber cómo hacerlo. Bueno, les decía de las tareitas, veo que algunos lo han hecho, espero que hayan podido encontrar un momento para conectarse con algún libro especial, con ese lugar que dispusieron para registrar sus escritos, ya sea algo tecnológico como la compu o el celu, o un cuadernito, una carpeta de lo que tengan en casa. Si han podido hacer ese ejercicio, seguramente surgieron otras preguntas, ¿no? ¿Qué me impulsa a escribir? ¿Qué espero encontrar en un libro? ¿Qué quisiera transmitir en un escrito? Y en esto no hay respuestas correctas ni incorrectas. Todas son válidas, porque tienen que ver con nuestra propia historia personal, con las vivencias, con el momento que estamos transitando hoy y con todo lo que traemos, ¿no?, del pasado y lo traemos a este presente. Así que todas las respuestas que ustedes tengan a ese respecto van a ser válidas. Y todos los libros que hayan elegido también pueden ser válidos. Por ahí me mandaron un mensajito preguntando si tenía que ser un libro literario. Puede ser un libro literario y ¿por qué no un libro, una enciclopedia, un libro que hablaba de animales, de plantas, de minerales? Porque quizás ese libro tuvo un lugar en nuestra vida especial o lo sigue teniendo hoy. Yo uno de los primeros textos que recuerdo son los diarios La Voz del Interior, que compraba mi abuelo y me leía, y las enciclopedias, lo sé todo. No sé si se recuerdan, pero y no eran precisamente literarios. Después vinieron los cuentos, ¿no? Sobre todo los cuentos clásicos, pero puede ser cualquier libro. Lo importante es tomar dimensión de que no es un objeto común el libro, sino que tiene un sinfín de posibilidades,
En cuanto abrimos las páginas le damos vida y nosotros como lectores ponemos todo en ese libro también. Y bueno, les voy a compartir algunos mensajitos que llegaron. Gigi dice, mi primer libro fue una enciclopedia de Tarzán. También nos dice Melita, Los corsarios del mar Caribe, de Emilio Sargari. Jorge dice, Remas de Becker. Y cuentos para... Bueno, no entiendo la letra acá, pero bueno. Damián. Para Damián. Cuentos para Damián. Y rimas de Becker, poeta Jorge. Javier nos dice, el difícil oficio de ser padre. Aida, El corazón, de Amici. Bueno, y así hay muchos, como para leerles. Veo que son libros bastante tiempo atrás, así que estimo que son personas mayores, así que bueno, me gustaría escuchar de parte de los jóvenes cuál es el libro que los ha conectado más con la literatura, cuál es el libro que recuerdan o que hoy conservan con mucho amor. Y en este sentido, la literatura como algo necesario en nuestras vidas, como no algo que sea, porque está esto de los libros regalados, los libros que me obligaron a leer en la escuela, los libros que yo compré, ese libro que busqué, que lo pude conseguir. Entonces cada libro tiene su valor particular. Entonces lo veamos también un poquito como eso, como la necesidad del libro, la necesidad en el sentido emocional, espiritual, para nosotros mismos, que nos tomemos ese tiempito. Bueno, vamos a hacer un corte y luego seguimos. Continuamos. Bueno, una de las cosas que dijimos que íbamos a trabajar en estos micros y que quizás son recurrentes en las inquietudes de ustedes, ya aquí abajo van a ver las redes para que se puedan comunicar y nos hagan saber cuáles son las dudas que tienen, las sugerencias, las ideas en torno a este tema. Yo les cuento que hice una pequeña encuesta mientras preparaba estos micros para saber cuáles eran estos desafíos, porque yo también como escritora tengo mis desafíos y como trabajo como editora acompañando a otros escritores, sé mucho, pero quería escucharlo de otras personas que no están escribiendo en este momento, o que empezaron a escribir y dejaron, o que están ahí y les falta esa vueltita de realmente ponerse con la actividad. Así que hice una encuestita, les decía, y les voy a ir compartiendo algunas de las cosas que fueron como devolución de estas personas. Alguien me dijo, soy vueltera, vuelvo a investigar, a leer para mejorar el texto y nunca termino. Esto es muy común que pase, porque siempre nos parece que al texto le falta, que lo podemos mejorar, y es cierto. Entonces, bueno, esto es cuestión de uno ponerse un tiempito, ¿no? Y darle un límite a lo que estamos produciendo. Tengo miedo de no poder expresarme correctamente y que no se comprenda lo que quiero decir. Esto va a ser alusivo a la corrección y a la revisión del texto, y esto lo vamos a tratar en los próximos micros, posiblemente en el próximo, porque ya es algo que necesito desarrollar un poquito más. Escribo y no encuentro a quién mostrárselo, alguien que me lea. Creo que tengo demasiados errores. Estamos en la misma tónica de esta, ¿no? Ese miedo que tenemos a que el texto no esté perfecto como nosotros queremos. Cuando intento presentarlo me frustro porque me piden algún texto complementario, biografía, reseña, síntesis. Esto alude a la función del discurso, ¿no? A veces a lo mejor nos sale muy fácil escribir poesía,
Pero resulta que cuando vamos a presentar ese texto nos piden, por supuesto, nuestra biografía, nos piden una reseña, nos piden una síntesis y ahí nos trabamos porque decimos, bueno, ya es otra tipología textual que requiere de otro vocabulario, otra organización del texto. Entonces, bueno, esto lo vamos a desarrollar también un poquito más adelante. Comienzo y me trabo, no sé cómo seguir. Bueno. Bienvenidos al mundo de los que escribimos. Acá también hay que poder encontrar qué es lo que a mí me sirve, porque es muy personal. A algunos les sirve cortar en ese momento, hacer alguna actividad que los distienda, una caminata, escuchar música, conversar con alguien, leer y después buscar ese momento. No siempre el momento de inspiración puede ser forzado, decir hoy voy a escribir de 2 a 4. No es tan así porque, bueno, es algo muy de adentro lo que tenemos que expresar. Es que encontrar el momento justo. Tendría que salir de mi zona de confort, de mi rutina. Me asusta hacer algo nuevo. Esto es para todo en la vida, ¿no? Ya lo vamos a abordar con un poquito más de tiempo. Respetar nuestro propio reloj interno, ¿no? ¿Cuándo es para mí el momento correcto? No encuentro una motivación, siento que no voy a llegar a publicar nunca. Acá nos topamos con esto de la ansiedad, de querer hacerlo rápido. También a lo largo de estos micros vamos a ir viendo cómo distribuir ese tiempo para lograrlo. Dudo si a alguien le pueda gustar, interesar lo que escribí. Siempre tenemos ese miedo, porque el texto es nuestro y dar lo que otro lo lea nos surge eso, ¿no? Pero siempre va a haber alguien al cual le va a interesar lo que escribí, alguien va a tocar y a lo mejor a otro no, y eso lo tenemos que ir aceptando también. No me puedo concentrar y organizar mis ideas, esto también lo vamos a tener que trabajar un poquito más adelante. No encuentro el tiempo, el lugar y un espacio para mí. Bueno, eso es algo para conversar con más detenimiento también. Bueno, vamos a seguir porque tenemos mucho para contarles. Bueno, continuamos. Como ven, hay muchísimos desafíos, muchas dudas, muchas ideas dando vueltas acá. Espero que ustedes también tengan. Así que esperamos sus consultas y sus comentarios. Termino la obra o proyecto y dudo si presentarlo o qué hacer. ¿Qué hago con ese escrito, no? Lo tengo listo. Creo que está perfecto. ¿Qué hago con eso? Bueno, hay muchísimo para hacer y lo vamos a ir abordando. Y acá surge la pregunta esta de si es posible publicar. Es muy posible publicar. Así que después vamos a ir viendo cuáles son las maneras, qué posibilidades tenemos en nuestro entorno de hacerlo. Tengo muchos escritos, papeles, archivos desordenados. Eso nos pasa mucho, o por lo menos a mí me pasa con la computadora. También me pasa con los papeles que guardé en un folio, en una carpeta, en otro. Por eso les decía esto de organizarse. El primer punto es tener dónde voy a ir poniendo todas mis ideas, mis cosas, porque a veces surge una frase, una idea, una historia y no sé, lo puse en este papelito, lo anoté allá, lo puse, no sé si estaba en el teléfono. Entonces la organización es importante. No encuentro inspiración sobre qué escribir, qué tema y mi modo particular de hacerlo. Bueno, esto está muy conectado con lo que vamos a ver en el próximo micro, que es lo de la tipología textual. ¿Qué me gusta escribir? ¿Qué es lo que me motiva a mí? Pueden ser historias, pueden ser recetas familiares, pueden ser sobre un tema que me interese, puede ser
una poesía, muchísimas cosas para escribir y tengo que encontrar ese que es justo para mí. En este momento, porque en otro momento puede ser otra cosa. No me puedo concentrar, organizar mis ideas. Bueno, esto también habla de esto, de buscarnos un tiempito, de que estemos en un ambiente agradable, lo que para cada uno sirva, ¿no? Bueno, este creo que ya lo había leído, sí. Seguramente algunos de estos desafíos pueden ser también los de ustedes y seguramente tienen muchos más, así que háganos llegar los mensajitos. Y la consigna de hoy va a tener que ver con eso, con en ese cuadernito registrar algunos de estos desafíos y quizás pueden hacer también una propuesta interna o dejarla por escrito que proponen para superar, ¿no? Por ejemplo, si mi problema es la organización o si mi problema es que no sé qué escribir, bueno, ¿qué me propongo? 2 o 3 acciones para eso. Lo primero que siempre recomiendo es leer mucho. Leer nos da vocabulario, amplía nuestros horizontes, nos hace ver otros mundos y eso genera creatividad, genera imaginación, genera poderme conectar más con las palabras y me va a ir resolviendo alguna de estas cositas. Bueno, vamos a cerrar como siempre con una lectura que se las dejamos hoy, Cuentos de intriga y terror de Edgar Allan Poe, muy conocido por sus cuentos de terror y horror, a veces se dicen llamarlo, ¿no? Esta es una colección que tiene varios cuentos y yo elegí para leerles una partecita, porque después ya saben que la tarea para ustedes es continuar la lectura. El gato negro. No espero ni pido que nadie crea el extraño, aunque simple relato que voy a escribir. Estaría completamente loco si lo esperase, pues mis sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco, y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quiero que de alguna manera pueda aliviar mi alma. Mi intención inmediata consiste en poner de manifiesto y sin comentarios una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. En el futuro quizás aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasías a lugares comunes, una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que voy a describir una simple sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia sobresalí por docilidad y bondad de carácter. La ternura de mi corazón era tan grande que llegué a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban, de forma singular, los animales, y mis padres me permitieron tener una variedad muy amplia. Pasaba la mayor parte de mi tiempo con ellos y nunca me sentí tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Me casé joven y tuve la alegría de que mi mujer compartiera mis preferencias. Cuando advirtió que me gustaban los animales domésticos, no perdí ocasión para proporcionarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño y un gato. El último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Cuando se refería a su inteligencia, mi mujer, que era bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros eran brujas disfrazadas. Bueno, se los dejo para que continúen la lectura, un género que en particular me gusta mucho, el del misterio, el del terror. Y bueno, los espero en la próxima y me van contando cómo se sienten con estos desafíos, con estas primeras lecturas y con esta conexión con los libros. Gracias. Palabras al aire para volar.